Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Guardé este secreto durante un año hasta que no pude soportarlo más. Apretó los labios mientras luchaba por controlar la voz. Al principio, veía esas escenas todas las noches. Cuando intentó acosarme, cuando estaba muerto en un charco de sangre, Claire me hizo, prometo no decirlo a nadie, pero ya no puedo llevar esto sola. Mi madre todavía lo cree. Era Claire, nunca lo mencionó, nunca la visitó en prisión. Todo este odio debería estar dirigido a mí, no a ella. Claire debería estar viviendo su vida, no yo. Claire no quería oír eso, pensó el policía, recordando la expresión de la reclusa que solía visitar. Cada vez que intentaban hablar, Claire se negó con un frío, no quiero perder el tiempo. ¿Qué haría si Claire supiera que la hermana por la que sacrificó su futuro ya no podía soportar el peso de esta protección? Nati negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas. No importaba el resultado, ella sabía que tomar la decisión de hablar era lo correcto. Yo tampoco podía soportar vivir más con esta pesadilla. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió de golpe. El joven estudiante lo siguió. La agente de policía a cargo del caso, incapaz de siquiera levantar la vista del suelo, en ese momento difícil se preguntó, ¿quién estaría a su lado ahora? Ahí estaba Joe, su novio, que había estado con ella desde el momento en que decidió confesar a la policía. No se había alejado ni un paso, ni como novio ni como compañero de clase, que se había vuelto tan importante. Su apoyo seguía siendo inquebrantable, pero no era solo Joe el que estaba ahí. Su madre, con lágrimas corriendo en silencio, apretó los labios mientras observaba a su hija menor. La policía se llevó a su hija. Vestía su uniforme de supervisora de limpieza en el centro comercial cerca de su casa. Probablemente había corrido del trabajo. Cuando escuchó la noticia, sus manos, ásperas y con cicatrices por el duro trabajo desde entonces, la muerte de su marido la atormentó mientras sostenía los brazos de su hija con una fuerza desesperada. La anciana estalló en lágrimas convulsivas, sin pronunciar una sola palabra de reprimenda. Un peso insoportable le oprimía el pecho mientras se abría paso. Entendió lo que les había pasado a sus dos hijas. El más pequeño, reducida a la potencia tras sufrir una violencia indescriptible, ni siquiera se atrevía a confiar en su propia madre, mientras que la mayor a la que tanto había despreciado, había mostrado un sacrificio más puro, asumiendo la culpa de los demás impulsada por la convicción de que su propio futuro valía infinitamente menos que el de su hermana menor. Perdóname, hija, perdóname. La madre casi se desplomó en el suelo. Si no fuera por el firme abrazo de su hija menor que la sostenía, las dos rompieron a llorar convulsivamente, mientras los presentes presenciaban la conmovedora escena. Tenemos noticias de última hora, estoy segura de que todos estarán tan sorprendidos como nosotros. Si recuerdas el caso del asesinato del profesor de física del año pasado, donde el acusado, conocida como Claire 19 apuñalada, supuestamente apuñaló repetidamente a la víctima, Wang Tong, la comisaría de Lang emitió un comunicado esta mañana. Se ha recibido nuevas pruebas, luz y el verdadero culpable ha confesado el crimen. El locutor continuó su relato, confirmando la veracidad de la nueva información. Mientras tanto, se proyectaron imágenes del rostro de la víctima para refrescar la memoria del público. Casi todos lo recordaban bien. Después de todo, fue un caso que conmocionó el país. El asesino, una mujer, había apuñalado repetidamente a un hombre mucho más grande y fuerte, dejando inexplicables marcas de odio. Pero la nueva revelación fue tan impactante que incluso el experimentado presentador de noticias tuvo dificultades para mantener la compostura. Con profunda tristeza informó de los hechos recientemente descubiertos por la policía. El difunto profesor Metasid Yutanawi
Abusó de varias alumnas, según registros, al menos 10, y no se detuvo ahí. Filmó en secreto el abuso para distribuirlo en plataformas ilegales y sacar provecho de ello. El reportero, un hombre de aspecto respetable, meneó la cabeza con incredulidad. Como periodista, él se suponía que debía mantener la imparcialidad, pero era difícil contener su emoción. En voz baja continuó: llamemos a la verdadera culpable, Ploy, para proteger su identidad. Ploy tiene 17 años, está en la escuela secundaria y es la hermana menor de Claire. Ella confesó a la policía que el día del crimen, el profesor intentó violarla y durante el forcejeo se cayó y se golpeó la cabeza contra el borde de una mesa. El impacto fue fatal. Después de eso, como todos saben, Claire intervino, manipuló la escena del crimen, creó una narrativa falsa y asumió la culpa por el asesinato. En la pantalla del televisor apareció una infografía que explicaba claramente la relación entre tres personas involucradas. Fue trágico. Una menor, víctima de abuso por parte de un maestro, se convirtió sin querer en la asesina. El incidente dejó profundas cicatrices, destruyéndola, su futuro y su mundo. Para protegerla, su rostro fue pixeleado y se le asignó un nombre ficticio utilizado de acuerdo con las leyes de protección infantil.